Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues hoy seguimos continuando con nuestro curso de crecimiento, Poseer la Tierra. Y hoy entramos en un tema, pues un tema que es muy recurrente, lo que es el ocultismo. Y vamos a ver algunas facetas de este tema. Bien, mire, hay algunas cosas que la gente se involucra por desconocimiento a la palabra. Segundo, por necesidad. A veces por costumbres, por tradiciones. Las tradiciones rompen las verdades de Dios. Y por tantas cosas, por cultura, porque así se hacía antes. Y mucha gente se involucra sin saber que puede traer consecuencias para su vida el meterse a lo que es la brujería y la hechicería. Y eso no solamente afecta a las personas que se involucran directamente, sino que afectan hasta la tercera y cuarta generación de las personas que se involucran o que nos involucramos sin conocer al Señor en las cosas del ocultismo, en la brujería y todo eso. Bien, como pastor, a veces cuando ministras a las personas, tienes que estar muy atento a la voz del Espíritu Santo y cierto tipo de manifestaciones, de comportamientos que tienes que ver con gente que se ha metido, que está practicando el ocultismo. Entonces eso es muy interesante y el Espíritu Santo siempre saca la verdad, siempre nos guía la verdad y nos dice por dónde es la cosa. Por eso siempre cuando estemos en una consejería tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo, porque la brujería es el pan de todos los días en México y en el mundo. Bien, vamos a ver qué dice Dios en cuanto a lo que es todo lo que es el ocultismo. Yo quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 18 y vamos a leer del verso 9 al verso 12. Dice lo siguiente: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, si aquí lo podemos hacer cuando tú te hagas cristiano, aquí está hablando el pueblo de Israel. Cuando entraban a la tierra prometida, iban a echar fuera unas naciones, y Dios dice, bueno, cuando entres a la tierra que el Señor te da, pero el día de hoy es cuando tú ya eres cristiano y entregaste tu vida a Jesucristo y naciste de nuevo, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjate cuáles son las abominaciones para el Señor. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practica adivinación, ni agororero, ni sortijo, ni hechicero, ni encartador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces vamos a ver con detalle este punto, porque yo estuve metido 18 años en eso. Por eso sí le quiero explicar algo importante. Bien, 12. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones fuera de ti y delante de ti. Perfecto serás tú delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que tú vas a heredar, agororeros y adivinos oyen. Pero a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Sí, desde el libro de Levítico, ahorita vamos a ver, pero desde este libro Dios está diciendo, ¿sabes qué? No puedes hacer tú eso. Las naciones que no conocen al Señor, pues es otro rollo. Pero ustedes, pueblo santo de Dios adquirido por la sangre y precio de sangre de Cristo, no podemos practicar este tipo de abominaciones al Señor. Que te ponga muy claro. Y ahorita vamos a ver un tema tan fascinante. A mí me encanta porque pues yo salí de ahí, mis amados. Acompáñenme a Levítico, capítulo 19. En Levítico, capítulo 19, fíjense lo que dice la Escritura. Esto dice la Biblia. Versículo 31. No volváis a los encantadores, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No consultéis, contaminándonos con ellos, yo el Señor vuestro Dios. Dios da una orden que la gente de Israel, pueblo cristiano, no debe involucrarse con las cosas del ocultismo. Luego, Levítico 20, versículo 27, dice también la Escritura lo siguiente. Dice 27. El hombre o la mujer que evocar espíritu de muertos, que consulte a los muertos, entregare a la adivinación, ha de morir
serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es decir, en varias partes de la Escritura nos dice que no debemos de consultar con los muertos. Hoy es el pan de todos los días. Ayer estaba leyendo unas noticias y no leo eso, pero pues se me tocó leer de unas personas que están invocando el espíritu de José José. Te puede ver las noticias. Es el pan de todos los días. Y así hay muchas personas que dicen que los están engañando, que invocan espíritu de gente muerta. Perdónenme, mis amados, pero tienen que saber qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y para allá vamos, para que usted se ponga bien listo y bien lista. Ok, bien. En este libro de Deuteronomio nos habla que había sacrificio de niños y el ocultismo completamente prohibidos por Dios. Es decir, las naciones de los cananeos, era la tierra prometida donde iba a entrar Israel, era la tierra de los cananeos y de otros pueblos. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Tienes que echar esas naciones porque no quiero que te contamines con esto, porque son abominaciones para mí. Y Dios empezó a hacer, pero los israelitas les empezó a llamar la atención. Ese tipo de estar invocando cosas, metiéndose al ocultismo, en cosas de brujería, y les llamaba la atención porque ellos adoraban, entre comillas, a otros dioses con D minúscula. Entonces Dios dijo, no permito que mi pueblo haga esto. Entonces, por eso tenemos que cuidar. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Bien, ahí le va. Los cananeos eran un pueblo que practicaba la magia. Mira, magia blanca y magia negra son demonios. No, es que yo practico la magia blanca. Ay, mira qué chulo. No, todo eso son demonios. Todo lo que es brujería y ocultismo es una relación con Satanás. Así es que tengan mucho cuidado, que no los engañen. Bien, dice la magia y la comunicación con el mundo de los espíritus demoníacos. Dice, para predecir el futuro y dirección de la gente. Es decir, es increíble, pero todo el día de hoy hay presidentes, gobernadores, presidentes municipales que tienen sus chamanes, sus adivinos, sus agororeros, para que le estén diciendo y para que puedan guiar a los países. Es increíble, pero así es, mis amados. Esto es, el mundo espiritual, diabólico, es tan real como el que tú y yo nos vemos, para que no sepa otra cosa. Es exactamente igual. Lo que pasa es que no lo vemos. Pero así es esto. Yo estuve 18 años metido en eso antes de conocer al Señor. Y te voy a dar algunas experiencias a través de este curso. Bien. Debido a estas prácticas, Dios expulsaría a las naciones delante de Israel para que no se contaminaran. Entonces, Dios dijo, porque Dios prohibió hacer estas cosas. Fíjate, hoy en día, 2020, escúchame, en 2020, la gente está metida en los horóscopos, con los adivinadores, con la brujería, con las sectas extrañas, con las bolas de cristal, con las cartas de tarot, todo lo que te ofrece la televisión, el radio, de todo ese tipo de gente que los consultes, todo eso es brujería, mis amados. Los cuarzos, todo ese tipo de cosas es brujería al 100%. Pero la gente no sabe. O si sabe, pues es una forma de ganar dinero, que es otra forma, ¿verdad? Pero mira, ahí te va. ¿Sabes lo que dice Dios de los muertos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque pues yo te puedo decir muchas ideas, pero no es mi idea, es lo que Jesús dice. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, Dios estableció algo para los hombres, dice aquí, que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Ajá. Entonces tú me vas a decir, oye, la llorona. No, pues ¿cuál llorona? Son demonios. Mis amados, está establecido para los hombres, según la Biblia, el creador del cielo y de la tierra. Está escrito y establecido para los hombres que una vez que mueran, nos vamos a juicio. No hay ninguna persona que ande penando, que quede claro. No hay personas que vienen de allá para hablarnos, ¿no es cierto? Aquí está establecido el juicio. Cuando hay un juicio, es esto. O entras al cielo si tienes a Cristo, o te vas al infierno si no aceptaste el Evangelio de Cristo. Así, no hay otras. No hay purgatorio y no hay limbo. Esas dos herejías es para decir que Cristo no hizo su obra completa en la cruz. Y eso es una mentira. Entonces, no se vaya con la finta.
No hay más que dos partes, según Dios, que está en Lucas capítulo 7. El cielo y el infierno, a donde va el juicio. Si usted no se recibe a Cristo, si usted no quiere hacer nada de Dios, pues al ratito va a tocar un lugar muy calientito que no le va a gustar mucho y va a estar llore y llore día y noche. Pero si usted quiere entrar al cielo un día, regresar a donde Dios lo creó, tiene que entregar y aceptar a Cristo en su corazón y el Evangelio de Jesús. No se deje engañar. Es decir, los muertos, déjeme explicarle esto. Una vez que una persona muere, lo que pasa es esto. Va delante del trono de Dios, se presenta y Dios dice, si tienes a mi hijo, pásale a mi reposo. Si no, para abajo. Es decir, no hay almas penando, no hay almas que anden caminando. Lo que está pasando son demonios engañadores. Ahora, le voy a dar un tip muy interesante. Yo vengo casi de 4 generaciones de ocultismo, por un lado familiar. Y seguramente, fíjese cómo me pescaron, para que tenga usted cuidado. Mi bisabuela empezó con eso, era una costumbre, me imagino, en México, que siguen siendo muchas costumbres en muchos pueblos y en muchas ciudades, las barridas y todo ese tipo de ondas y todo esto que estoy hablándole. Y entonces se meten con esas personas y pues van y platican con ellos y conocen la vida de ellos. Se muere esa bisabuela, entra, ese espíritu sale de los muertos, los espíritus no están en los muertos, sale en un vivo, algo parecido en la familia, entró en mi abuela y luego después que muere mi abuela, todos los chismes se sabían y luego después entra sobre mi mamá, en el caso que pasó esto, algo parecido con el mismo espíritu y luego pasó sobre mí. Y entonces cuando yo fui la primera vez ahí me dijeron tantas cosas de mis ancestros que me asombré, pero yo no sabía por qué. Pues simple y sencillamente, mis amores, es que cuando nosotros participamos en la brujería, abrimos una puerta hasta la 4ª generación espiritual. Esto no es un gen físico, químico. Esto es espiritual. Un espíritu de maldición entra sobre mi vida y pasa hasta la 3ª y 4ª generación de los que se obedecen la palabra de Dios. Y por eso te pescan. Ay, me adivinó toda mi vida, sabe de mi mamá, de mis abuelos, de mis primos. ¿Cuántas cosas aprendimos? No, son espíritus que van de generación en generación, para que no caiga usted en esa mentira. Bien, entonces después de muerte hay juicio. Eclesiastés dice que no hay ninguna relación entre los muertos y los vivos. Punto. No hay nada. Bien. La Biblia nos dice todo lo que tenemos que saber acerca del futuro. Hoy vimos, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses nos está hablando de todo lo que va a venir, el tiempo, cuándo va a ser el tiempo, solamente el Padre, el anticristo, cómo se va a comportar y todo lo que está pasando. Ya la Biblia nos está diciendo todo el futuro. No necesitamos ir a que nos adivinen, no necesitamos meternos en el ocultismo. Lee la Biblia y ahí el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. Mira lo que dice Juan 16. Quiero llevarlos a Juan 16. En Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad que vino en Hechos capítulo 2, dice, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas por venir. Es decir, no necesitamos ir a consultar brujos, ni adivinos, ni eso. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad. Imagínate una persona, un presidente de un país que esté consultando muertos. Son demonios. ¿Y sabes qué es un demonio? Es el padre de mentira. Te va a dar cosas que no son ciertas y te va a engañar, porque ese es un engañador. Entonces no te metas en eso, por favor. Arrepiéntete y pide perdón a Dios, porque esto es muy grave. Y ahorita vamos a ver para que veas hasta dónde puede llegar todo esto. Bien. Entonces la palabra es la confiable para nosotros. Nota. Ahí le va. El involucrarnos con el ocultismo le da a Satanás derecho legal sobre las personas. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20. Quiero llevarlo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Permítame tantito. Ya se me está quedando mi Biblia. Espérame tantito, no te me quedes, preciosa. Aquí está. Capítulo 20. Mire lo que dice la Escritura.
Estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero el versículo 5 dice lo siguiente. Dice, bueno, está hablando aquí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres por tercera y cuarta generación de los que me desobedecen. Entonces, el versículo 5 dice que no nos inclinaremos a ellas. Es decir, el ocultismo es cuando nosotros adoramos otros dioses con D minúscula, como esculturas, como imágenes. Y yo quiero llevarlo para ver lo que dice la Escritura. Mira, mucha gente, usted dirá con grandes corazones, muy buenos, nobles, pero sin conocer la palabra, van y están adorando allí a monigotes que, déjeme explicarle, ahí le va, mire. Esto es lo que dice Dios en cuanto a ese tipo de cosas. Mire, dice Dios y los ídolos. Estamos hablando de la idolatría, que no debemos andar adorando imágenes hechas por hombres. Ahí le va cómo son esas imágenes según la Biblia. A nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, el Salmo 115. Por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir los gentiles, ¿dónde está ahora nuestro Dios? Y luego dice, nuestro Dios está en los cielos, el mío está en los cielos, el suyo. Bien. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, los ídolos de ellos, de la gente que no conoce al Señor, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, no ven. Tienen ojos, no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, pero no palpan. No hablan con su garganta. Y luego mira lo que dice el versículo 8. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Sí, Dios está diciendo, este tipo de idolatría es una abominación para el Señor, mis amados. Yo no te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer, pero te estoy hablando a ti, cristiano, cristiana, que ya naciste de nuevo en Cristo. Tienes que deshacerte de todo aquello que aún tengas en tu casa, que tú estés honrando o dando gloria. Porque lo que estamos haciendo, ahorita vamos a ver en Corintios, estamos adorando ídolos. Y cuando la gente confía en eso, la gente es igual que ellos. Están ciegos y muertos espiritualmente hablando. Eso es lo que dice. Pero miren, no solamente dice eso. Vamos a irnos todavía. Ay, Dios, ya no sé ni dónde ando. Espérenme, se me fue el avión. Así. Entonces, esos son los que están adorando a la gente que no conoce al Señor. Y nosotros no somos de esos. Bien. Hoy en día podemos permitir que muchas cosas se conviertan en nuestros dioses, en nuestra vida. Por ejemplo, puede ser el dinero, la fama, el trabajo, el placer, el deporte, qué tantas cosas, ¿no? Y déjenme decir, esto sucede cuando gran parte de mi tiempo lo dedico y energía buscando en ellos identidad, seguridad y satisfacción. Es decir, nadie, que yo sepa, al menos que yo entienda, nadie comienza con la intención de adorar estas cosas que acabamos de mencionar. Dinero, la fama, el trabajo, el placer, todo eso. Nadie anda buscando eso, ni vamos a adorar eso. Pero el ocupar nuestro mayor tiempo y llegar a convertirse en dioses, es decir, darle el más tiempo que cualquier otra cosa, entonces terminan controlando nuestros pensamientos y motivaciones. Y la pregunta que quiero hacerle, ¿cuánto tiempo de su vida, de su día a diario, usted busca al Señor? Ahora, ¿cuánto tiempo gasta usted en todo esto que acabamos de ver, en sus prioridades? Y usted puede ver ahí el contraste. Mire, en Mateo 6:33 hay algo muy interesante. Dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo que usted desea le va a ser añadido por el Señor. Pero si nuestro tiempo, es decir, yo en un tiempo, cuando yo empecé a trabajar y salí de aquí de mi casa, de San Luis, mi Dios, entre comillas, era mi trabajo. 6 de la mañana, 7 de la noche, por años, trabajando día y noche, todos los días de mi vida. Muchos, en los últimos años no, pero los primeros años fueron, y yo estaba fascinado con mi trabajo. Eso ocupa mi familia,
era el segundo lugar. Si cuando iba yo a cursos, por ejemplo, a México, nos decían los cuates estos, dicen, no, es que tu primer lugar, ¿qué es tu primer lugar? No, pues yo, mi familia, no. Es tu trabajo, porque de ahí depende tu familia. Y te lavaban el chícharo. Y decían, yo, no, pues sí es cierto. Entonces te clavabas en el trabajo, ¿no? Y se convirtió en mi Dios. Y deja de decir lo que me pasó un día, porque quiero narrarle esto, que fue un espíritu que estaba antes que mi Dios. Cuando empezamos aquí a Amistad Potosina, me acuerdo que de repente tuve un lapso de mi vida muy difícil, donde realmente me sentí muy mal. El doctor me sacó de San Luis Potosí, mi esposo y yo nos fuimos una semana aquí a Querétaro a un hotel, y ahí estuvimos una semana descansando. Yo estaba muy mal. Y dentro de ese hotel, una noche estaba yo orando y diciéndole a mi esposa, dime qué piensas tú, y de repente ella me da todo lo que el Espíritu Santo quería hablarme, y en ese momento yo renuncié, y en la noche tuve 3 noches de ataques diabólicos que no me dejaron dormir. Pero el cuarto día quedé libre de eso. Era un espíritu que dominaba mi mente y mi voluntad antes que el Señor. Pero tuve que romper eso, gracias al Señor. Entonces hay espíritus que controlan tu vida y le dan más prioridad a otras cosas que a tu familia, tus hijos y al Señor, que es el primer lugar. Bien. Ok. La idolatría y el ocultismo proceden de la misma raíz. Mire, la idolatría consiste en adorar a los demonios. Ya vimos en Éxodo del 20, del 3 al 5, de que no podemos adorar a imágenes hechas de hombres, ni cuadritos, no, que para la buena suerte, que San Martín de Porres, y todo tipo de cosas. Todos son demonios, son idolatría, y Dios abomina la idolatría. De hecho, el segundo mandamiento dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy fuerte, Dios celoso, que visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que desobedecen mis instrucciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto es real, mis amados. Yo viví 18 años en ocultismo, que usted no tiene la menor idea cómo viví. Hablarlo es muy fácil, pero vivir día a día es otra onda. Tenga cuidado, por eso le estoy ayudando, si usted quiere salir de todo esto. Bien, en 1 Corintios, mire lo que dice 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 10, capítulo 10, 1 Corintios 10, versículo 20. Mire lo que dice. Versículo 10, 20. Dice lo siguiente. Ay, Dios mío, ya se me... 1 Corintios... Ay, estoy en Romanos. Pues, ¿cuándo vas a darle, Augusto? Perdón. 1 Corintios 10. Ya me ando bien picado. 1 Corintios 10, versículo 20. Mire lo que dice el 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Si cuando adoramos ese tipo de cosas, en mi casa, aquí que es su casa, mi familia tenía ese tipo de cosas, de figuras aquí, de la Virgen y todo ese tipo de cosas. Es increíble. Pero bueno, así era la costumbre era la tradición de mi casa. Hasta que llegó el Señor y pudimos deshacernos de todo. Pedimos perdón porque pues, nos metimos en idolatría, en brujería y renunciamos a todo eso. Pero era algo horrible. Y cuando tú tienes ese tipo de imágenes, le das derecho legal al diablo para infiltrarte en tu casa y tener opresión con tu familia. Por eso hay que deshacernos de todo las cosas que no son de Dios. Bueno, solamente estoy recomendando, que quede claro. El ocultismo y la hechicería es la manipulación de los poderes demoníacos con el fin de obtener logros personales y egoístas. El ocultismo lo que hace es preparar un terreno común para tener comunión con los demonios. Mire, del lugar donde yo iba, es increíble. Pero la señora se dormía y decía, no, viene, así era, viene el obispo o no sé, un papa, no sé qué bajaba, que para que nos diera la bendición, hágame el favor. Pero estábamos tan ignorantes y tan metidos en eso que no sabíamos. Y pues decías tú, pues qué ondas, qué es esto, ¿no? Y ahora que conoces al Señor y que ves la palabra,
pues son demonios, pero la gente en aquellos años, como no conocíamos, pues ahí estábamos embrocados todos. Y no creo que nomás iba yo, éramos como 20 personas que íbamos a esas reuniones domingo tras domingo. Y no le quiero decir otras cosas porque no duerme, pero bueno. Entonces, cuando se obtiene, fíjese, esto es muy importante, tome nota de esto. Cuando alguien haya preparado o metido en ocultismo y haya tenido beneficios del ocultismo, y deja explicarle esto. Yo me acuerdo que había unas personas ahí, una familia que pues realmente su condición económica era muy baja, y ahí me acuerdo que ese demonio le dijo, te voy a bendecir y te vas a ver cómo te voy a prosperar, y así fue, y así fue. Y yo me quedaba día 6, dije, ¿cómo es posible? Pero entonces, pues te embrocas, ¿crees más? Dice, no, sí es cierto. Bueno, pero al final le pidió su alma. Se fue antes de tiempo, mis amados. Por eso, y todo lo que hizo, y todo lo que el diablo le dio, fue maldición. Se acabó. Al día de hoy no hay nada. Entonces, cuando hay beneficios de eso, es una maldición sobre tu vida. Entonces tenemos que renunciar a eso. Si usted ha tenido beneficios de eso, es una puerta abierta que usted tiene. Si no ha cerrado esa puerta, puede tener opresiones en su casa o en su vida personal. Bien. Ahora, cuando uno va a esos lugares, te dicen que tienes dones. Por ejemplo, es que tú tienes el don de la sanación. Así te dicen. Es que tú tienes el don para hacer dinero. Es que tú tienes el don para barrer. Es que tú tienes el don para estar orando a las 12 de la noche con 2 velas debajo de la cama y trayéndote no sé qué tantas mugres. Tú tienes ese don, entre comillas. No sé. Yo viví eso, por eso se lo digo. Y te embrocan con eso y piensan que es un demonio que se mete si tú le das derecho legal. Y ese demonio puede ser un espíritu de adivinación. Todas las personas que ven, te va a pasar esto, sí pasa. Es un espíritu de adivinación. ¿Para qué necesitamos eso? Tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. ¿Para qué nos metemos en esas ondas? Pero bueno, estoy hablándole a personas que posiblemente se han involucrado y quieren salir de eso. La pobreza. La pobreza es otra situación que viene por causa de meterse con Satanás. Porque él viene a hurtar, matar y destruirte. Con él no puedes negociar, amado y amada en Cristo. Él viene a hurtar, matar y destruir. La única forma que tú puedes vencerlo es a través de la sangre de Jesucristo y que tú entregues tu vida a Jesús. Y entonces vas a tener la autoridad para echarlo fuera. Bien. Le voy a dar algunas cosas que suceden y que la raíz de ocultismo provoca en personas. Se lo voy a dar rápido. Primero, un bloqueo espiritual. Eso puede pasar cuando alguien está metida fuerte en brujería. Fíjate, un control sobrenatural que no permita confesar nuestra fe en Jesucristo. Y hemos tenido unos casos así increíbles. Una actitud de rebelión contra toda autoridad. Un bloqueo espiritual que nos impide obtener los beneficios del Espíritu Santo. No podemos ni leer la Biblia, ni adorar, ni orar, que somos atacados. Me acuerdo que una de las vacaciones, cuando yo recibí a Cristo y vine aquí a San Luis Potosí, lo primero es que le abrí la Biblia a mi mamá enfrente de mí y mi mamá cuando vio la Biblia se espantó, no pudo ver la Biblia, ella tenía más de 50 años metida en ocultismo. Entonces cuando yo le enseño la Biblia y vio la Biblia, se espantó tanto que casi devolvía ahí enfrente de mí. Entonces dije, sabía que había espíritus que no eran de Dios en ella, ¿me entiende? Entonces hay gente así y yo lo he vivido, por eso se lo estoy también compartiendo. Problemas físicos. A veces hay parálisis, a veces epilepsia, desórdenes nerviosos, niños anormales, con deformidades, sordomudos. Quiero platicarle lo que nos pasó hace años también. Levantamos una obra en Nuevo Morelos, allá en Tamaulipas. Y me acuerdo que primero llegamos con unos misioneros que nos mandaron de Puebla, de nuestra congregación, y había un hombre que había gastado todo su dinero, casi la mayoría de su ganado lo había vendido en brujos para que lo curaran. Y no pudo hacer nada. Entonces cuando llegamos con él, yo nunca lo había visto, tenía sus piernas así como de elefantitis. Y yo me asusté, dije, y esto nunca había visto en mi vida. Entonces estos cuates llegaron y oraron por él y recibieron a Cristo.
Y cuando él confesó a Cristo y renunció a toda la brujería, sus pies se pusieron normales. Yo me quedé impresionadísimo. Dije, wow, esto nunca lo había visto en mi vida. Bueno, espérenme. Entonces les dije, pues ¿saben qué? Me empezaron a platicarnos que su hijo era sordomuda. Dije, no, lleven el domingo a la congregación y ahí vamos a estar. Y la llevaron allá a Ciudad Mante, a la congre. ¿Y qué cree? Sordomuda, unos 18 años la chavita. 15 o 16 años por ahí, la chavita. No oía y no hablaba. Y cuando empezó la adoración, allí en nuestra congregación, una adoración sublime, vino el Espíritu Santo. Y esta niña fue y se me aventó a mis pies y empezó a hablar y a adorar al Señor. No, fue algo, y estaba la congregación llena. Habíamos como 170 personas allá adentro. Entonces, cuando vimos eso, glorificamos a Dios toda la mañana. Creo que ni compartí o glorifiqué a Jesucristo por esto, pero Dios la liberó. Porque Jesús puede liberar cualquier situación, cualquier amarre, cualquier situación de conjuro que tú hayas hecho en tu vida. Jesucristo lo puede romper con su sangre si tú le invocas a Él. A ese nivel te lo digo. Esto yo lo viví en mi vida personal. Y no solamente esa vez, 2, 3 veces me ha tocado orar por personas así y Dios los ha sanado. Liberado, porque ahí es una liberación totalmente. Esos son síntomas físicos que son por causa de la brujería. El miedo, la inseguridad, atormentado constantemente, lleno de pesadillas. Estas situaciones son por causa de la brujería. Mire, yo en las noches, por 18 años, nunca pude dormir con la luz apagada. Me movían las cosas, me prendían, me apagaban la luz, se abría una puerta, se me abría otra puerta, se me cerraba, se movían camas. Es decir, es algo horrible. Con él no puedes pactar, con el diablo no puedes pactar. Es algo horrible, unas opresiones en la noche que no sabía ni qué hacer. Y me acuerdo que una vez mi mamá me llevó con un psicólogo aquí en la calle de Arista, porque yo no aguantaba esto. Y me acuerdo que me llevó y el psicólogo dijo, no, tómate estas pastillas, con eso se te va a quitar. Es una cosa espiritual, no es una cosa física, médica, era espiritual. Y hasta que yo conocí a Jesucristo y entregué mi vida a Jesucristo en el año del 86 y recibí el Espíritu Santo, fue libre. Jamás volví a tener pesadillas de este tipo de nivel, ni opresiones de ese nivel. ¿Por qué? Porque Cristo vino a rescatarme. Solamente Jesús te puede rescatar de esto. No puedes, un psicólogo no tiene la capacidad espiritual para hacer eso, a menos que sea cristiano o cristiana. Pero de ahí para arriba, lo he visto con mucha gente, mis amados, con mucha gente. Bien, 2 preguntas para finalizar. ¿Cómo es posible que un cristiano tenga ataques de opresión causados por una experiencia ocurrida antes de conocer a Jesucristo, por ejemplo, conmigo? Yo renuncié y luego después sigo de cristiano y de repente tengo opresiones. Bueno, hay 2 causas. Primero, si tengo ídolos o cosas que estén teniéndole derecho legal al diablo, entonces sí. Pero si no, no. De otra manera, puede ser lo siguiente. Es cuando abrimos una puerta. Cuando vamos, abrir una puerta es esto. Oye, vamos con fuerte que ahí te van a barrer y ahí te va a venir tu futuro. Ese es abrir una puerta. Si tú nunca la has cerrado, esa puerta y todavía está abierta y tiene opresión, ayúdeme con esta oración, hágala conmigo. Y dígale, Señor Jesucristo, hoy yo renuncio a toda brujería, a toda hechicería en el nombre de Jesús. Y cierro la puerta de mi corazón, mi voluntad, a toda brujería y a todo ocultismo en el nombre de Jesús y la sello con el poder del Espíritu Santo para que jamás se vuelva a abrir a mi vida porque sé que esto no te agrada. Gracias, Señor. Amén. Segunda pregunta. Cuando abrimos, ¿puede un cristiano que nunca ha participado en las cosas de ocultismo tener opresión? Sí. Y le voy a decir cómo. Cuando nuestros padres, como en mi caso, mis padres se metieron al ocultismo, automáticamente pasó una maldición generacional, algo sobre mi vida que afectó. Por supuesto que sí. Yo cuando conocí a Cristo, pues renuncié. Pero hay maldiciones generacionales. Y si usted no ha hecho esa maldición
no ha hecho esa ruptura de maldición generacional, de brujería, esa maldición sigue sobre su vida. Y vamos a orar para romper toda maldición generacional en su familia y en su vida personal. Y repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, hoy te pido perdón por 7 generaciones atrás de mis ancestros que hayan practicado y que hayan abierto las puertas a la brujería, a la hechicería. Hoy yo rompo esa maldición generacional sobre mi vida, sobre mi familia, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo rompe esa maldición generacional sobre mi vida, sobre mis hijos, mis nietos, hasta las 1000 generaciones, en el nombre de Jesús. Y Padre, y gracias, porque tú tienes el poder de librarme y ser libre de toda opresión y de toda maldición generacional sobre mi vida. Gracias te doy, Señor, porque sé que a partir de hoy tu sangre me ha librado. Bueno, y ya nada más quiero terminar lo siguiente. Si usted todavía sigue practicando eso, hay una maldición que está ligada a su vida, porque Dios no puede parasitar con la maldad. Pero si nosotros, siendo cristianos, abrimos una puerta ahí, hay maldición sobre su vida. Renuncie, pídele perdón a Dios y lávese con la sangre de Cristo y renuncie a toda brujería y hechicería en su vida. Ahorita hay corrientes de jóvenes que, pues, te enteras por los jóvenes que yo trato y todo a veces, donde ahora es el pan de todos los días. Una corriente diabólica que todos quieren meterse a la cuija, a la Santa Muerte, a todo ese tipo de cosas, de estar involucrados. Ahora se llama energía, hoy ya no se llaman demonios, ahora se llama energía, ya cambiaron de nombre, pero es lo mismo. Está una maldad sobre los jóvenes y hay que estar orando para que Dios libere a esa gente, porque ellos no saben dónde se están metiendo y las consecuencias que pueden traer para sus vidas y para sus generaciones. Gracias, que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos presta vida. Hasta luego.